Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio orando a nuestro Señor. Padre Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos delante de ti. Señor, muchas gracias. Gracias por la vida. Gracias por este hermoso día que tú nos concedes comenzar. Y ahora, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos des tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Padre Santo, por mis hermanitos que ya se están conectando. Háblale, Señor, a sus vidas, a sus corazones, y tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Abre nuestro entendimiento y sean edificados tus pequeñitos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 22 desde el versículo 1 en adelante. El título de esta transmisión es Negociación. Dice así la palabra de Dios, Lucas 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo porque temían al pueblo. Dice el verso 3. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Amén. Hermanos amados, por eso tiene este título de negociación, ya que fue Judas Iscariote el que acudió a los principales sacerdotes y les propuso entregárselo. Y bueno, hermanos amados, ellos convinieron con él en darle dinero, dice la palabra del Señor. En otras porciones habla de la cantidad, 30 monedas de plata. Y hermanitos, esto era pues una negociación, y en lo espiritual, en todo lo que este hombre hacía, Judas Iscariote, había un proceso, hermanitos. Aquí en el versículo 3, claro que esto nos da enseñanza, y hermanitos amados, Dios nos guarda, su Espíritu Santo está en usted está sellado con el Espíritu Santo, usted es un hijo de Dios. Esto, hermanos amados, no le va a acontecer a usted el llegar a hacer una acción como este Judas Iscariote. Sin embargo, hermanitos, nos da entendimiento de cómo procede el enemigo, cómo opera, y claro que eso nos es de utilidad para poder reprenderlo, para poder, hermanitos, ser prudentes, tener cuidado y sobre todo guardar nuestro corazón. Me refiero, hermanitos, al verso 3, cuando dice entró Satanás en Judas. Entró, y hermanitos, fue a través de eso que Judas procedió. Y tengo, hermanitos, que aclararle en lo espiritual. Y claro, hermanitos, escrito está, el apóstol Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, cómo opera, cómo procede el enemigo. Para esto, hermanitos, para darle un ejemplo, le tengo que llevar a la historia de la caída del hombre. ¿Se acuerda usted, hermanos amados, de cuando el enemigo entró en la serpiente y engañó a Eva? Y luego Eva le dio del fruto a su marido y él comió al igual que ella. Bueno, para esto vamos a hablar de el animal serpiente. La serpiente era, dice la palabra en Génesis capítulo 3, más astuta que todos los animales del campo. Y bueno, esas características, hermanitos, llamaron la atención del enemigo, y fue el enemigo el que entró y habló
a través de la serpiente. No porque la serpiente pudiera hablar por sí sola. No, hermanito, se necesita un factor para que pueda hablar. ¿Se acuerda usted de otra historia bíblica, el asna de Balaam? Bueno, el Señor hizo hablar al asna, no porque el animal hablara por sí solo. Ahora, en cuanto a la serpiente, sus características llamaron la atención, atraían al enemigo. Entonces el enemigo entró en esa serpiente. Y de ahí el Señor maldijo a la serpiente, y claro, haciendo alusión al enemigo. Por eso el enemigo, el Señor lo reprenda, también se le llama la serpiente antigua. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque así como el enemigo entró en ese animal serpiente, ahora dice la palabra de Dios en el versículo 3, y entró Satanás en Judas. O sea, sí había maldad en Judas, había desconfianza, su corazón no era recto, su corazón no era puro. Y hermanitos, eso llamó la atención del enemigo. Ahora, si vamos más allá, cuando el Señor Jesús hablaba acerca de él, se mencionaba, le ponía el título como hijo de perdición. O sea, hasta decía, mejor le hubiera sido a tal hombre no haber nacido. Entonces, hermanos amados, el Señor atribuía que sí, para eso había nacido Judas Iscariote. O sea, era difícil su situación, ya que él era también un llamado de Dios, o sea, del Señor Jesús, para ser parte de los 12 apóstoles, pero él perdió su lugar. Y dice en Juan capítulo 17 que ninguno perdió, solamente el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahora, hermanitos amados, aquí en la escritura de Lucas 22:3 lo da algo así como sintetizado. Lo menciona ya sintetizado, sin hablar de más detalles. Pero hay un pasaje paralelo, y lo voy a llevar ahí a Juan capítulo 13, que va a hablar de ciertos detalles de ese mismo tema, de cómo el enemigo obró a través de Judas Iscariote. Y esto nos sirve, hermanitos, incluso hasta para reprender al enemigo. Nos sirve para guardar nuestro corazón. Nos sirve para hacer guerra espiritual. Nos sirve también para cuidar a nuestro prójimo o hablarle a nuestro prójimo, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Bueno, en Juan capítulo 13, versículo 2, no le voy a leer todo el contexto para avanzar, pero habla también, hermanitos, de ese pasaje paralelo. Juan capítulo 13, verso 2, habla de cierto detalle. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Ahí habla, hermanos amados, de un paso que sucedió en ese proceso, esa obra del maligno. Y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Muy bien, hermanos amados, eso habla de que el enemigo le metió en su corazón. Y claro, entendemos, por ende, que también en su cabeza, en su mente, el enemigo puso allí la intención de que lo entregara, o el sentir, por así decirlo. Dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Ah, hermanitos amados, el enemigo así comenzó, se lo puso en su corazón. Ahora, esto no viene a contradecir lo que vemos en Lucas, solamente viene a ampliarlo. Y hermanos amados, ahora vemos el verso
27, Juan 13, 27, dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, mis hermanos amados, Lucas dice que el enemigo entró en Iscariote. Es verdad. Pero aquí habla un detalle más. Primeramente se lo puso en su corazón y ahora personalmente entró en él. Lo que dice 13:27 de Juan: y después del bocado, o sea, hermanos amados, ya que el Señor Jesús dijo en el 26, respondió Jesús: a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Hermanitos, así como el enemigo entró en la serpiente, acuérdese, era un animal creado por Dios. Pero Dios no creó al animal siendo el mismo diablo. No, el enemigo es aparte, pero se introdujo en él por las características que la serpiente tenía, ya que dice Génesis 3, que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Esa astucia fue la que atrajo al enemigo, porque el enemigo no se metió en el león, en el tigre, en el conejo, en la jirafa, en el leopardo, no se metió en la oveja. No, mis hermanos, se metió en la serpiente porque era la más astuta. Ahora, ya que le puso en su corazón el entregarlo, la idea, la intención, ahora ya, literalmente, entró en él. Se metió. Dice el 27, después del bocado, Satanás entró en él. Muy bien. Esto, hermanitos amados, ahora claro que nos deja una enseñanza, un aprendizaje, una lección. Y también, hermanitos, por así decirlo, el Señor nos está adiestrando, preparando para la guerra espiritual que se menciona en Efesios. Que nos vistamos de toda armadura, ya que nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, humanos, sino contra principados, potestades, o sea, lo espiritual, y contra los demonios, claro que sí. Bueno, hermanos amados, eso es lo que debemos de cuidar, y usted mismo tenga esa prudencia, ese entendimiento. Hermanitos amados, los que son miembros de aquí de la iglesia han de haber escuchado que he llegado a mencionar en más de 2 ocasiones que yo detecto en mi persona cuando hay pensamientos que quieren entrar, no son míos, no se originan en mí, no son de mi carnalidad, humanidad, no son tampoco del Espíritu Santo. Detecto pensamientos que provienen del enemigo y al detectarlos los reprendo, los refuto, ni siquiera les doy lugar para que corran dentro de mi mente, por así decirlo, como cuando uno apachurra el botón de play. No, mis hermanitos, ni siquiera les doy lugar a que se completen. De ninguna manera, hermanos amados. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde provienen. Más bien reprendo en el nombre de Cristo esos pensamientos. Ahora, hermanitos, claro que me preocupa, porque me considero que el Señor me tuvo misericordia para discernir y probar esos espíritus y esos pensamientos en ellos. Pero la preocupación no es por mí. Me preocupo por los hermanos que no detectan, que no disciernen, que no prueban los espíritus cuando llega a ellos un pensamiento maligno y sí le dan lugar. Al hablar de estos casos, hermanitos, y cómo reprendo esos pensamientos al detectarlos, hermanitos amados, he hablado también de los síntomas de los pensamientos que no son de Dios y ni siquiera son de uno. Causan ira, causan enojo,
causan inconformidad. Un ejemplo, usted puede estar bien tranquilo en algún asunto, área de su vida, puede estar, hermanitos, ocupado en algo, y hermanos amados, de repente empieza a tener pensamientos que le causan enojo. Se empieza a acordar o empieza a pensar de alguna persona que hizo, que le dijo, cómo le trató, y empieza a enojarse, a recordar, tiene inconformidad y le causa ira, y de ahí vienen malos pensamientos y por ende mal proceder, le deja de hablar, le trata ásperamente, le tiene rencor, rencilla, reproche. Esos son pensamientos del enemigo. El enemigo lo causa. Entonces reprende esos pensamientos, porque dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. Si usted se moviera en amor y su prójimo tuviera faltas, incluso faltas contra usted, usted mismo, por ese amor que tiene, el amor de Dios derramado por el Espíritu Santo en usted, pasaría por alto esas ofensas. Ese amor cubriría las faltas de su prójimo. Esa es la obra del Espíritu Santo en usted. Y no habría motivo para airarse, porque hay perdón, compasión, misericordia y hasta comprensión hacia su prójimo. Pero si son pensamientos de ira, el enemigo le trae recuerdos de lo que le hizo su hermano, de las cosas, ofensas, insultos, muchas cosas que tal vez pasaron, y hermanos amados, le causa ira, impotencia, enojo. Repréndalos, no permita que esos pensamientos le afecten. Y hermanitos, cuando me ha tocado verlo en terceras personas, es un cambio drástico, palpable, muy visible. Está contento el hermano, está feliz, y de un momento a otro, hermanitos, demudó su semblante. Puede ser hombre, puede ser mujer. Está molesto, está inconforme, algo no le gusta, algo le desagrada, algo le fastidia. ¿Cómo fue un cambio de humor tan repentino? Y bueno, hermanitos, si lo analizamos en lo espiritual, es que está recibiendo pensamientos malignos. Y al principio uno no los nota como malignos, o incluso el engaño puede ser tal que uno piensa que uno es el que está teniendo esos pensamientos, y no, son del enemigo. Esos pensamientos provienen del enemigo. Por eso leemos en Juan que el enemigo puso en su corazón de Judas, y luego ya se metió en él para efectuar, hermanitos, esa grave traición a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto, hermanitos, en los hijos de Dios es algo evitable, algo resolvible. Se puede, hermanitos, evitar. Cuando llegan esos pensamientos, repréndalos en el nombre de Cristo, que no se queden allí como una semilla de maldad que después va a germinar y va a dar fruto de maldad. No, hermanitos, reprenda esos pensamientos. ¿Se acuerda, hermanitos, de la armadura de Dios descrita en Efesios? Habla del yelmo de la salvación, que equivale a casco. Es para proteger nuestra cabeza. Y guárdese, hermanitos, guarde su corazón. Sí, hermanitos, le vuelvo a reiterar, yo noto, yo distingo en mi persona cuando llega o quiere llegar algo, sea en mi mente o sea en mi corazón. Lo detecto. No me engañe el enemigo, hermanitos. De que estoy confundido, turbado, ya no sé ni qué pensar, perdí el rumbo, perdí la dirección. No, mis hermanitos, Dios es grande en misericordia y nos ha puesto la armadura y nos ha dado de su Espíritu Santo. Así que ese no es mi problema. Pero hay quienes sí tienen ese problema, que son engañados tan fácilmente. Y a esto, hermanitos, pues lamentablemente en lo espiritual llego a catalogar, son engañables. Hay cristianos engañables. Rápidamente
son corruptibles o ensuciables. Rápidamente estaban bien, y cuando el enemigo se le ocurre, ya les ensució su mente, su corazón, y ya cambiaron, hermanitos. En el mundo, hermanos amados, se manejan en psicología y se les llega a llamar bipolares, dos polos o hasta dos personalidades. Pero no, mis hermanitos, en lo espiritual principalmente es el enemigo influenciando. El Señor lo reprenda. Y usted en oración, hermanitos, también reprenda al enemigo cuando quiere hacer eso. No lo acepte. Ahora, cuando mis hermanitos tienen ese cambio de humor, o ese cambio, hermanos amados, de polaridad, por así decirlo, hermanos amados, pues con la palabra se pueden limpiar. Pero, dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, cuando oyen la palabra de Dios viene a limpiar esa maldad, esos pensamientos de inconformidad, de odio, de rencor, de resentimiento, y lo puede disipar. Pero uno tiene que arrepentirse y sacar esos pensamientos también. Y hermanos, sí existen cristianos engañables. Y hermanos, a mí me da tristeza, porque un día pueden hasta orar por uno y interceder con todo su corazón por uno, con todo amor, guiados por el Espíritu Santo. Me refiero a orar por el pastor, orar por uno mismo, por un servidor, y al otro día me miran con desconfianza, me miran observándome, porque hay algo ya en sus mentes y en sus corazones. Cambiaron de un momento a otro, porque algo vieron, o porque algo escucharon, o incluso porque algo soñaron. Y ahora ese amor, esa carga, esa lealtad, fidelidad, cambió de un día a otro. Ya los engañó el enemigo. Ya están inconformes, ya están insatisfechos. Y hermanitos, pues eso habla de que no hay pureza en el corazón. Dijo el Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora, le voy a poner un ejemplo de cómo debería de ser. Y esto es por la gracia de Dios, el poder y la sabiduría de Dios. Hermanos amados, mi corazón y mi mente, dirigidos hacia Dios y hacia las personas, yo podría saber, enterarme de algo malo de cualquier persona. Eso no cambia mi corazón. Yo sigo amando a las personas. Las amo mucho en el amor de Cristo. Sea cierto, sea falso, sea verdadero, sea un rumor, sea solamente un malentendido, no cambian mi percepción, mi criterio acerca de mi hermano, mi hermana. Yo los amo en el amor de Cristo. Y ese amor cubre multitud de faltas que sí hubieran. Yo no estoy ahora que un día amo a mi hermano y al otro día estoy en contra de él. Como Judas Iscariote, está con el Señor Jesús, pero al otro día ya lo va a entregar. Hermanos amados, y cuando noto eso, me hago la pregunta humana, carnal: Señor, entonces, ¿con quién contar? No uso la palabra en quién confiar, porque escrito está: maldito el varón que confía en el hombre. No, pero amo a mis hermanos. Pero la pregunta que me hago es: ¿con quién contar? Si mi hermano es ensuciable, cuando el enemigo se le ocurre, ya le metió mal los pensamientos y ya me mira mal mi hermano. Y un día antes no me veía así, y al otro día así. ¿Qué pasa, hermanitos, con esa clase de corazones? ¿Será agradable ante los ojos de Dios? Por eso dice el Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hermanitos, sí se requiere un corazón limpio. Por eso dijo el Señor que el que no reciba el reino de los cielos como un niño no entrará en él. Habla de la limpieza, inocencia, mansedumbre, humildad de un niño. Y hermanos amados, nada cambió en cuanto a mi forma de ver a mi hermano, a mi hermana, aunque algo malo hubiera visto, detectado o escuchado acerca de él, de ella.
no cambió mi corazón, hermanitos. En otras palabras, el enemigo no me engañó para que ahora yo esté en contra de un hijo o una hija de Dios. No, mis hermanos, Dios guarda los corazones. Y ahora lo llevo a Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Una cita muy hermosa, hermanos amados, y vamos a verlo rápidamente. Filipenses 4, 7. Dice la palabra de Dios: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanitos, la paz de Dios puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, nuestro entendimiento no lo podría comprender, pero la paz de Dios es tan grande. Y dijo el Señor Jesús en otra parte: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Habla de una paz. Así, hermanitos, como hay amor natural y hay amor milagroso, amor de Dios que se llama amor ágape. Hay sabiduría terrenal y hay sabiduría de lo alto. También hay paz del mundo y hay paz de Dios. Y esta paz de Dios es lo que causa, hermanitos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y también dijo el Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, hermanitos, guarden su corazón. Si el enemigo quisiera venir a engañarlos, meterles ira, inconformidad, eso puede causar más adelante, si uno se deja engañar, que uno, hermanitos, atente contra su prójimo. Pero Dios lo guarde usted, hermanitos. Y hermanos amados, dice la palabra de Dios, Lucas 22, ahora versículo 4, y esto es para culminar. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Así está escrito, hermanitos. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, guarda a mis hermanitos. Si el enemigo quisiera meterles algo en su mente o en su corazón, ellos tienen la armadura, tienen el casco, yelmo de la salvación. Señor, y tu paz guardará sus pensamientos, sus corazones en Cristo Jesús, para que no metan cosa mala, porque ya vimos que el enemigo puso en el corazón de Judas el entregarlo y luego ya se metió en él. Señor, guarda a mis hermanitos, nunca, nunca ellos traicionen. También dice tu palabra que uno nunca atente contra aquel que vive confiado con uno. Señor, guarda a mis hermanitos, guarda sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús a través de tu paz, Señor. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Guárdalos de los pensamientos del maligno, porque no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos su forma de operar, Señor, y sean reprendidos esos pensamientos cuando quieran entrar y quieran meter ira, enojo, rencor, inconformidad. Guarda a mis hermanos en tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanitos. Si seguimos en la tierra, le esperamos martes a las 5 de la mañana. Amén.